el Cristo histórico, personificado y resucitado. Solamente va a ser una realidad una vez que nuestra vivencia sea comprometida de acuerdo a los valores que Jesús enseñó. No se trata de interpretaciones conservadoras o liberales. Se trata de vivir el mensaje de Cristo, de entender el propósito del mensaje de Cristo, que es tener una vida con propósito. Venimos para buscar de Dios, para cambiar, para tener paz, para tener alegría. ¿Cuál es ese propósito de Dios? Por 500 años en Honduras se ha predicado el Evangelio. Pero lo que yo veo es una generación que no respeta a Dios ni respeta al prójimo. Líderes políticos, líderes religiosos y una generación de jóvenes que no tiene respeto por Dios ni por las demás personas. ¿Qué ha pasado estos 500 años? Cuando Cristóbal Colón llega a Honduras o a América, no existía el cristianismo en estas tierras. Se nos enseñó un cristianismo a nuestros antepasados. Pero muchas cosas pasaron. Una de ellas es que el mensaje se daba en latín. Y nuestros antepasados tenían que deducir, que tenían que aceptar a un nuevo Dios por dibujitos y por la violencia que se ejerció. Hace unos días yo le dije a las hermanas en Guajire, tenemos que crecer, aquí somos pocos y solo mujeres, necesitamos traer hombres, necesito que ustedes vayan y evangelicen, inviten gente. Al siguiente domingo me dijo una hermana, o el siguiente miércoles que discutimos estos temas, hermano, dice, yo les digo que vengan a la iglesia porque Dios les va a bendecir, les va a hacer una casita. Le digo yo, no, así no, hermana. Eso se llama evangelio vendido. Diles que vengan a la iglesia porque necesitan cambiar sus vidas. Necesitan dejar el alcoholismo, necesitan dejar la violencia. Necesitan convertirse en personas pacíficas. Por favor, no digas que vamos a hacerles casas. ¿Qué tal si no lo hacemos? ¿Qué tal si los hermanos que las donan ya no donen? Entonces, pero la hermana lo hace con las buenas intenciones. Yo me pregunto, ¿dónde aprendió la hermana este tipo de evangelización? Yo les digo, que vengan a la iglesia porque Dios les va a bendecir, les va a hacer una casita. Bueno, con sus buenas intenciones y todo, la hermana, pues, yo les digo que cambie, pero no estoy buscándole. El propósito es que busquemos la salvación. Mateo 26, 28, Jesús dijo, porque esta es mi sangre, ¿verdad? Del nuevo pacto que por muchos es derramada. Jesús está diciendo, estoy dando mi sangre para que las personas sean salvas. El propósito es la salvación. Y por eso Pablo dice que hay que luchar para mantener y para lograr la salvación. Lucas 19:10, Jesús mismo está diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaba leyendo un libro de historia de hace 500 años, la historia de cómo se desarrolló, y apareció un dibujito, ¿verdad? Y aparecen unos soldados españoles con unos niños inditos, ¿verdad? En las manos, alimentando perros. Y otros, aparecen otros indios ahí amarrados con fuego en los pies. Y un cura por ahí, ¿verdad? Como permitiendo eso. Es un dibujo cruel también que ataca la ideología de aquella época. Pero también yo me pregunto, ¿será que esas personas que aceptaron este evangelio lo creyeron de corazón? ¿Se alegraron de aceptar ese evangelio? ¿Evangelio de violencia? ¿Será que las personas que buscan a Dios en estos momentos, porque les den una ayuda económica, creen de verdad en este evangelio vendido o el evangelio que piensan comprar? Yo pienso que no. Ni el evangelio vendido, ni el evangelio con violencia hace verdaderos cristianos.
El evangelio que se muestra y se enseña de acuerdo a los dichos de Jesús, ese es el evangelio que va a hacer efecto en la vida de las personas y las va a transformar y las va a cambiar. El evangelio del amor de Cristo, el evangelio de la vida de Cristo. Jesús no andaba con maletas de dinero repartiendo. Él estaba siempre predicando de la necesidad del cambio, de la venida del reino. ¿Por qué seguía las personas a Jesús? Igual que en este tiempo. Personas por diferentes necesidades, diferentes criterios, diferentes intereses. Pero el evangelio solo es uno, no hay dos. Como tampoco hay dos dioses. El Alá de los musulmanes y el Yahvé de los cristianos no son dioses diferentes, porque no pueden haber dos dioses, solo hay uno. Nosotros los humanos nos confundimos y nos peleamos hasta en el nombre de Dios. Pero el mismo profeta Isaías ya dijo, Dios de paz, ¿verdad? Príncipe de paz. Y el mismo Isaías allá en el capítulo 2 dice, ¿verdad? Convertirán sus espadas en rejas de arado. El propósito es bueno. Siempre lo digo en todas las veces, siempre digo. La doble moral y el doble discurso nos separa del propósito. Pero no solamente pasó hace 500 años. No solamente pasó en el tiempo de Jesús, cuando Jesús le dice a los fariseos, hipócritas, porque no están haciendo las cosas como la Biblia dice. Y no solamente lo digo por mí mismo, ¿verdad? Lo digo por usted, hermano Dimas, por todos los que están aquí. Cuidemos de tener una doble moral y un doble discurso, porque eso nos separa del propósito. Cuando yo veo a los líderes religiosos reunidos ahí por televisión, ¿verdad? A veces los árabes por un lado y a veces los del lado cristiano por otro lado. Cada quien tiene su... Los líderes políticos siempre se hacen acompañar de un líder religioso. En todas las culturas, hasta los batallones tienen su líder espiritual para que los motive a matar al otro, ¿verdad? Y del otro lado también tienen un líder espiritual para que los motive a matar al otro y así, ¿verdad? Y a la guerra solo van los pobres. ¿Por qué no será que no van los ricos? Si son tan necesarias las guerras, ¿por qué no va Obama y todos los que están ahí en el Congreso? ¿Por qué no va el príncipe de Gales allá a la guerra, verdad? Los hijos de los senadores. Si la guerra es tan necesaria, ¿por qué no van ellos? Envían a los pobres, a matar a los pobres de otro país, para defender intereses, no sé de quién. Vivimos en un discurso de doble moral que nos separa del propósito de la fraternidad y de la paz. Vivimos con los ojos vendados. No queremos ver la luz porque no queremos. Cristo nos rescató. Jesús vino con el mensaje verdadero a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso que Zaqueo dice, hombre, dicen que soy ladrón, pero yo voy a devolverlo pues 4 veces, al que le deba que venga, si alguien le ha robado que venga. Y por eso Zaqueo pone la cara, ¿verdad? Porque le decían que él trabajaba en el gobierno y la gente decía que era ladrón. Bueno, dice Zaqueo, si alguien cree que soy ladrón, que venga y me lo diga en la cara. Si alguien me ha robado, le pago 4 veces. Jesús dice, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no está diciendo que Zaqueo era ladrón. Jesús lo acepta como es. En su trabajo, en su físico que era pequeño. Y Jesús va a su casa y come con él. Pero también Jesús se caminó y se alimentó con las masas populares, no solamente con gente de puestos políticos. Se llevaba con todos, porque el mensaje es para todos. El mensaje es para todos. Y yo cuando era niño, yo era bastante pensante y me hacía muchas preguntas, porque mi mamá no me dejaba escuchar las conversaciones de los adultos. Vaya para afuera, me decía, que estoy conversando con don Moncho. Y mi papá, vaya para allá, que estoy conversando de adultos. Y yo siempre me hacía la pregunta, ¿qué hablan estos adultos? ¿Qué secretos se tienen? Y mi papá y mi mamá esperaban que cuando yo creciera fuera un buen muchacho. Pero mi papá se emborrachaba y fumaba. Mi otro tío golpeaba a la esposa. Y
Mi mamá se enojaba cuando mi papá le coqueteaba a otra vecina. Y a él le puso un machete en el estómago amenazándolo que pasaba, que solo con ella tenía que vivir. Entonces yo me decía de niño, ¿y a estos adultos qué les pasa? ¿Qué secretos se tienen que no me dejan escuchar sus conversaciones? Esperan que yo sea un buen muchacho, que no digas malas palabras. Pero mi papá, el 90% de las palabras que dicen son soeces. Y la misma palabra significa un montón de cosas, ¿verdad? Bueno y malo, la misma palabra. Y entonces, pero mi mamá no quiere que yo diga malas palabras. ¿Qué le pasa a estos adultos? Quieren que las futuras generaciones sean excelentes, pero tenemos cantinas, tenemos venta de armas, tenemos borracheras en frente de los niños, tenemos violencia. Los niños ven gente chorreando sangre en la televisión y en los medios de todo lado. Nuestra conducta es doble moral. Queremos que el mundo cambie, pero no cambiamos. Necesitamos que el Cristo resucitado viva en nosotros. Que el Cristo viva en nosotros, resucite a través de nosotros, viva a través de nosotros y hacerlo una realidad a través de nosotros. Resucitamos en Cristo para caminar en vida nueva. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay que morir al pecado. Léase todo el capítulo 6 en sus casas. Morir al pecado es dejar de hacer lo malo y dedicarnos a hacer las cosas buenas. Otra vez vuelvo a mi infancia, que era un niño bien pensante. Yo a mi mamá le reclamaba bastante. Bueno, si los adultos quieren que los niños crezcan y se porten bien, ¿por qué los adultos no se portan bien? ¿Verdad? ¿Por qué? Y cuando yo era pequeño estaba de moda la guerra en Nicaragua, una guerra entre mismos nicaragüenses, ¿verdad? Que de aquí de Olancho, allí en Atacama, que yo vivía, había unos ejércitos bastante armados que iban, se levantaban como unos 20 helicópteros, iban a dejar los soldaditos a la frontera, los dejaban peleando y los iban a traer otro día. Un montón de heridos ahí, ya estaban. Y muchos niños decían, tenemos que crecer e ir a pelear a Nicaragua para defender Honduras. Y ahora que soy adulto, que he viajado a Nicaragua y que he conocido a los nicaragüenses, digo, y yo porque cuando era niño me estaban enseñando que tenía que matarlos. Si son gente como yo, también aman, también tienen sentimientos. Y los nicaragüenses todos amables conmigo cuando fui allá, ¿verdad? Y así con su hablado de nicaragüense y su comida, ¿verdad? Lo que me estaban metiendo en la cabeza que tenían que odiarlos, porque estaban invadiendo, que queríamos quitarle la tierra a la gente acá y cosas así. Pero, ¿por qué tengo que guardar odio contra esta gente? Si es como yo, con sentimientos, también aman. Entonces, vivimos engañados en un mundo. Nos venimos a Dios porque queremos tener paz. Y es el propósito de Dios. Miren algo histórico. Miren algo histórico. En Hechos 1:6 tenemos un problema serio ahí. Teológicamente hablando, históricamente hablando. Los que seguían a Jesús, la mayoría de ellos, o estaban engañando, no sé qué pasó realmente, ellos querían que Jesús tomara la espada para pelear contra los romanos, porque era el imperio invasor. Y hasta la fecha muchos judíos esperan un Mesías político, que tome las armas, someta al mundo y gobierne al mundo. Y ahí le dicen a Jesús resucitado, ¿qué le dicen? ¿Restaurarás el reino de David? Y Jesús le dice, no. Me seréis testigos en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Cuando le hablan a Jesús de violencia, Jesús les dice, vayan y prediquen la palabra. No vine yo a matar gente, vine a hacer la paz. Vine a hacer la paz. Jesús los envió a predicar el Evangelio. No es otra cosa. Me estaba pensando en la Segunda Guerra Mundial.
donde todos se van a pelear con Dios. Los de este lado del continente americano escribían en sus máquinas y en todas sus camisas y en toda publicidad: en Dios confiamos, in God we trust, ¿verdad? En inglés. Y los alemanes decían en todas sus armas y en todas sus papeletas: Dios está con nosotros, Gott uns. También hablo alemán, hermano. Entonces, miren, Dios, yo me hago la pregunta: ¿por qué esto? Nos quieren engañar con un doble discurso de paz y de guerra. Pienso que el discurso debe ser solo de paz, únicamente. No existe Dios de guerra. Dios estaba en ambos lados, ¿verdad? Y cada quien tenía su líder espiritual ahí animándole: mate al otro, mate al otro. Dios está contigo, mátalo. Es contradictorio, y el Cristo resucitado no va a estar de ningún lado, estoy seguro de eso. Cristo no va a estar en ningún lado. Dios va a decir: ámense unos a otros. Pero esa paz, hermana, no esperes que haya una guerra para que la practiques. Practícala en tu casa. Practícala con tu familia. Ya no pelees con tu hermano. Ya no pelees con tus sobrinos. Ya no le des coscorrones a los niños. Dales un dulce, un confitío. ¿Sí? En lugar de palabras groseras, palabras de bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Porque la paz comienza allí en su corazón. Porque es ahí en su corazón que hay una guerra ahora. El Cristo resucitado nos dice que tenemos que vivir por fe. Habacuc 2:4. Dice Habacuc 2:4: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirás. Cuando yo era niño también me hacía una pregunta: ¿y Dios por qué no mata a todos los malos? En un solo minuto. Yo era niño chiquito, ¿verdad? Porque nos elimina de un solo. Y así los buenos quedamos tranquilos, ¿verdad? Sin malos que nos molesten. Y decía mi hermanito, que es más filósofo que yo, pero era más loco que yo, ¿verdad? Decía: a mí me gustaría que se mueran todos los soldados de un solo. Porque él miró a unos militares golpeando a un bolito en la calle. Entonces se formó un concepto que el soldado es el enemigo del pueblo, ¿verdad? Miren, cuando nosotros vemos la injusticia y vemos la maldad, nos podemos hacer muchas interrogantes, muchas preguntas. ¿Por qué permite esto Dios? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué el hambre? Hace poco subí un video a Facebook de un niño muy sucito, ¿verdad? La mamá es discapacitada y el niño está un poco desprotegido. Y muchos me han hablado personalmente, me han dicho: borra ese video, porque es muy triste. Te estás metiendo en la intimidad de una familia que es muy pobre. Yo creo que le da pena que la publique mundialmente, que es pobre. Ustedes vieron el video, ¿verdad? Y le digo al niño: pues qué bueno que te vayas a que sea el domingo, llegue el video. Pero realmente el enfoque no es el baño, es la miseria en que el niño vive. Y muchos comentaron allí que lamentable, esta es la realidad. Mas el justo por la fe vivirá. Debemos dejar las cosas en las manos de Dios. Dejar que Dios actúe. Dios va a poner su mano. No estoy diciendo que Atila fue usado por Dios para que cayera el Imperio Romano y que en Honduras la corrupción se va a acabar porque la gente se va a acabar de tanto pelear unos con otros. Necesitamos el cambio a través de los cristianos, a través de nosotros. Vamos a ser los agentes de cambio que van a llevar un mensaje nuevo donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos, vamos a llevar el evangelio del Cristo resucitado, del Cristo que vive, pero que vive de verdad en nuestros corazones. Que vive aquí, que yo soy el agente de cambio donde quiera que estoy. Porque yo ya no voy a pelear con la gente que me rodea. Ya no voy a ser grosero con la gente que me rodea. Voy a vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice el profeta. Vamos a dejar las cosas en las manos de Dios. Es difícil muchas cosas, pero tenemos que empezar a vivir por fe. Tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. Vamos a terminar con la lectura de Hebreos 12:12.
Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hasta luego, hermanos y hermanas.